Bueno, vamos allá con la lógica aristotélica. Según Aristóteles, la lógica estudia el razonamiento deductivo. ¿Qué es, en palabras de Aristóteles, el razonamiento deductivo? Merece la pena conocer la definición de razonamiento deductivo tal como quedó establecida por Aristóteles. Es aquel razonamiento, es decir, es aquella argumentación en la que, puestas ciertas cosas, las premisas, de esas ciertas cosas se siguen necesariamente otras cosas, la conclusión. Puestas ciertas cosas, las premisas, se sigue necesariamente otras cosas u otra cosa, la conclusión. Un ejemplo, si todos los gallegos son españoles y todos los vilagarcianos son gallegos, si ponemos esas cosas, esas premisas, necesariamente de ello se sigue esta conclusión. Entonces, todos los vilagarcianos son españoles. Repito, el razonamiento deductivo, ese razonamiento en el que puestas ciertas cosas, las premisas se siguen necesariamente, sí o sí, quieras o no quieras, tienes que admitir la conclusión. Sí, aceptas que todos los gallegos son españoles y aceptas que todos los vilagarcianos son gallegos, por narices tienes que aceptar que todos los vilagarcianos son españoles. En eso consiste el razonamiento deductivo. ¿Cómo denominó Aristóteles al razonamiento deductivo? ¿Cómo lo denominó él? Con esta palabra griega. Silogismo. Veamos ahora qué es un silogismo. ¿Cuál es la estructura de un silogismo? Un silogismo está constituido por proposiciones. Una proposición es una oración enunciativa. Una oración en la que afirmamos un hecho que acontece en el mundo. Yo os lo explicaba ayer. Las ventanas están cerradas, la puerta está abierta, ahora no está lloviendo, hoy es 27 o 28 de abril, etc. ¿Vale? Eso es una proposición. Toda oración susceptible de ser verdadera o falsa. Pues bien, todo silogismo está constituido por proposiciones, por tres proposiciones. Dos proposiciones son premisas y una tercera proposición es la conclusión del silogismo. Las proposiciones, las premisas, como son dos, tienen dos denominaciones distintas. A la primera premisa se la denomina premisa mayor y a la segunda premisa se la denomina premisa menor. Y luego está la conclusión. ¿Veis? Estructura del silogismo, premisa mayor, premisa menor y conclusión. La premisa mayor es esta proposición. Todos los gallegos son españoles. La premisa menor es esta otra proposición. Todos los vilagarcianos son gallegos. Y la conclusión es esta otra proposición. Todos los vilagarcianos son españoles. Pues bien, para Aristóteles las proposiciones podemos diferenciar dentro de ellas lo que él denomina sus términos. Y vamos a ver que en un silogismo existen tres términos y se relacionan esos tres términos. ¿Cuáles son los términos que podemos encontrar en esas proposiciones que conforman y constituyen un silogismo? Pues esos tres términos son los siguientes: el término sujeto, el término predicado y un tercer término que se denomina término medio. ¿Cuál es el término sujeto? Vayamos en primer lugar a la proposición que aparece como conclusión. Olvidémonos de las proposiciones de las premisas. Pues se denomina en un silogismo. Esto no tiene nada que ver con el análisis gramatical. Ya sabemos que en el análisis gramatical, en toda oración, encontramos un sujeto, encontramos también un predicado. Aquí, olvidaros del análisis gramatical que nos suelen dar en clase de lengua cuando nos hablan acerca de cómo tenemos que analizar una oración. Estamos hablando exclusivamente del silogismo. Pues bien, Aristóteles nos pide que nos vayamos a la proposición que en el silogismo aparece como conclusión. Pues bien, el término sujeto del silogismo es el sujeto
el sujeto gramatical de esa proposición que aparece en la conclusión. Si en la conclusión del silogismo aparece la proposición todos los vilagarcianos son españoles, el término sujeto del silogismo es el sujeto de esa proposición que aparece en la conclusión, es decir, todos los vilagarcianos. Vamos a ver ahora cuál es el término predicado del silogismo. Seguimos en la conclusión. El término predicado es el predicado de la proposición que aparece en la conclusión, por lo tanto, son españoles. Acordaros que en este silogismo la conclusión es que todos los vilagarcianos son españoles. ¿Vale? Estos términos aparecen también como términos de alguna de las premisas. Fijaros, el término todos los vilagarcianos aparece también en la premisa menor. La premisa menor decía todos los vilagarcianos son gallegos. Pues en todos los vilagarcianos aparece también aquí. Y por eso lo subrayamos y escribimos debajo de él también ese término sujeto, al igual que hacemos en la conclusión. El término predicado de la conclusión también aparece, pero no en la primera premisa, sino en la, perdón, no en la segunda premisa, sino en la primera premisa. Todos los gallegos son españoles. Son españoles es el predicado, el término predicado, y ese término predicado también aparece aquí, por eso lo subrayamos. Pero hay un tercer término, el término medio. Y ese término medio no aparece en la conclusión, sino que aparece en las premisas. No en una premisa, en las dos premisas. En la primera premisa, en la premisa mayor, el término medio, que es todos los gallegos, aparece como sujeto de dicha premisa. Y en la premisa menor, en la segunda premisa, el término medio, que son los gallegos, aparece también como predicado de dicha segunda premisa. ¿Vale? ¿Se das cuenta? Hay tres términos: S, P, M. Sujeto, predicado, término medio. Término sujeto, término predicado, término medio. El término sujeto aparece en la conclusión y aparece también en la segunda premisa, la premisa menor. El término predicado aparece en la conclusión y aparece también en la primera premisa, en la premisa mayor. Y luego está el término medio que aparece en las dos premisas. Pues bien, este término medio es la razón por la que podemos, en la conclusión, establecer una conexión, una relación, una nueva relación entre estos dos términos. En la conclusión relacionamos lo que establece, lo que afirma el término, aquello a lo que se refiere, el término sujeto y aquello a lo que se refiere, el término predicado, y esa nueva relación la podemos establecer porque hay un elemento que los conecta. Ese nexo que conecta, ese término que sirve de nexo para conectar estos dos términos, que en principio las dos premisas no están conectados, veis que aquí el sujeto y el predicado forman parte de premisas diferentes y por lo tanto no hay conexión entre sí. Pues bien, ese término que permite conectar estos dos términos, que es lo que hacemos en la conclusión, es el término medio. El término medio es aquello que nos sirve para conectar lo que en las premisas no está conectado. O sea que los silogismos son, por decirlo así, una herramienta para poder conectar términos que previamente no están conectados entre sí. Y el modo como conectamos lo que previamente en las premisas no está conectado entre sí es a través de un tercer término que se denomina